Buenos días. Tengo el gusto de invitarlos a regresar al recinto. Si quieren pasar, por favor, para poder continuar y estar cumpliendo con nuestros tiempos establecidos. Gracias por su comprensión y los esperamos aquí adentro. Segunda llamada, los invitamos a pasar al recinto para continuar con nuestro panel. Número 1, diálogo sustentable, sostenible de nuestro Consejo Mexicano de Finanzas Sostenibles. Está en verde aquí, Sí. es de desafíos. Sí, lo tengo. Ya estuve platicando con él, de HSBC. Sí. Pongo la tercera llamada. Tercera llamada, continuamos. Vamos a ver nuestra siguiente conferencia sobre nuestro programa. En este momento queremos abordar la economía mexicana, no solo desde los desafíos y oportunidades macroeconómicos, también desde la visión de la sostenibilidad, lo que está moviendo las agendas de los países para cumplir con las metas ambientales. También sobre los impactos que se puedan generar. Agradecemos su comprensión, pasar al salón y guardar el debido silencio a nuestro conferenciante. Para esta exposición tenemos la participación del destacado economista en jefe de HSBC México, José Carlos Sánchez. Tiene una amplia experiencia, es el líder en el sector económico dentro del banco y nos es muy grato presentarles y escuchar cuáles son estas oportunidades que nos da el banco y cuál es la forma de penetración en el mercado y cómo podemos aprovechar estos conceptos en este momento tan crítico y tan necesario en nuestro país. Muchas gracias, Carlos, bienvenido y enhorabuena. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias, Francisco. Gracias, Alba, y muchas gracias a todo el equipo del Consejo por la invitación a este evento. Y sí, como se mencionaba, me gustaría enfocarme un poco en cuál es la coyuntura económica a nivel global y México qué rol juega en esa dinámica. Retomando un poquito la plática del subsecretario con Jorge Arce, hacían mención sobre el contexto global, sobre lo cambiante que está haciendo, sobre muchos temas en la parte geopolítica, en la parte económica, pues que evidentemente tienen una incidencia importante y pueden detonar bastantes oportunidades hacia México, así como también presentar algunos retos. Entonces, me gustaría enfocarme pues en qué estamos viendo en HSBC hacia adelante, en cuáles son las tendencias más relevantes a monitorear, en qué tipo de riesgos estamos observando desde el punto de vista económico y todo esto de cara al cierre del 2024 y hacia el 2025, en donde pues vamos a ver una conjunción de factores tanto globales como locales que seguramente serán bastante relevantes para seguir definiendo la agenda en estos temas de sustentabilidad. En primer lugar, y antes de entrar de lleno a México, me gustaría mostrarles un poco cuál es el panorama actual a nivel global de la economía. No olvidemos que venimos de un contexto
complejo, ¿no? Venimos de una pandemia en 2020, 2021, lo cual hizo a bancos centrales y a los gobiernos a llevar una serie de medidas para tratar de contener los efectos que venían de la pandemia. Y ahora, hacia la última parte del 2024, estamos empezando a ver cada vez más claridad en ciertos patrones. En esta primera gráfica nos enfocamos en la fotografía a nivel global de cómo está la actividad económica, de cómo estuvo en 2023, 2024 y qué se espera para 2025. Y en la parte de abajo nos enfocamos en esa misma fotografía, pero en la parte de inflación, porque esto pues evidentemente tiene una serie de implicaciones para la parte de tasas de interés, de monedas, etcétera, que ahora iré un poquito más a detalle. Me gustaría pues empezar diciendo cómo aquí se puede apreciar claramente. La barra roja es el año 2023, la barra negra es 2024 expectativas y la barra gris es las expectativas que tenemos para el 2025. Como se puede apreciar prácticamente en la mayor parte de las regiones a nivel global, y aquí incluimos algunas de ellas, podemos ver cómo pues venimos de un año relativamente dinámico el año pasado, que ya hemos empezado a ver una cierta desaceleración en 2024 y que seguramente esa desaceleración seguirá intensificándose hacia el 2025. Algo similar sucede con la parte de inflación y de precios, que digamos que por un par de años fue pues un reto bastante complicado a nivel global, que trajo choques de distintas naturalezas, pero también ya hoy en día podemos empezar a ver cómo, si observamos algunas regiones bastante importantes, por ejemplo a nivel mundial, el caso de India, la parte de Europa, Estados Unidos, Japón, también empezamos a ver cómo, pues de ver todavía niveles de inflación relativamente altos en 2023, hacia 2024 se van acercando ya hacia los objetivos que tienen los respectivos bancos centrales. Y esto a lo que apunta es que muy probablemente hacia finales de este año y 2025 vamos a empezar a ver una moderación en la actividad económica a nivel global, acompañada también por una cierta moderación en la inflación. Y eso, por primera vez, pues prácticamente desde 2020 en el caso de algunos bancos centrales y de hace unos meses en otros, empezará a generar una dinámica también en cuanto a las tasas de interés, que ahora andaré un poquito más a detalle. Pero, por ejemplo, el caso de mañana, ¿no? Mañana hay decisión de la Reserva Federal en Estados Unidos y prácticamente se está descontando que la Reserva Federal va a cortar las tasas. Todavía el mercado debate entre si va a ser en 25 puntos base, van a ser 50 puntos base, pero este primer recorte que veremos el día de mañana es el primer recorte desde 2020. Entonces, indudablemente viene una dinámica en el cambio de algunas variables económicas, particularmente hablando de las tasas, y esto pues ante el panorama que les platicaba. Ahora, en esta coyuntura global, ¿México en dónde se encuentra? En México también hemos estado observando una dinámica bastante similar, ¿no? Particularmente hemos visto cómo después de unos trimestres hacia el 2022, 2023, que tenían un dinamismo bastante importante, en los últimos 2 trimestres que tenemos información, que son la primera mitad del 2024, se puede apreciar un crecimiento que, aunque se mantiene positivo, empieza ya también a mostrar una cierta moderación en el ritmo de crecimiento. Eso se puede apreciar tanto a nivel o tanto en términos trimestrales, es decir, el trimestre comparado con el trimestre inmediato anterior, y también se puede apreciar en la variación anual de las tasas de crecimiento, en donde pues prácticamente 2022, 2023 la economía mexicana estuvo creciendo en la parte alta de 2%, ligeramente arriba de 3%, y hoy parecería que nos estamos empezando a mover más hacia tasas de crecimiento cercanas al 1.5 o al 1%, que nosotros creemos pues de alguna forma va a ser el ritmo o la velocidad de crecimiento a la que probablemente estemos creciendo en los siguientes 6 meses, es decir, en la segunda mitad del 24 y probablemente en 2025. Sin embargo, creemos que aunque viene un panorama un poquito más complejo por estos factores, hay un cambio en algunos componentes del crecimiento que vale la pena destacar. Si nos enfocamos, por ejemplo, en la parte de abajo, en la gráfica de abajo, me gustaría mostrarles la dinámica que ha habido en los últimos años de la demanda externa, ¿no? Que como ustedes saben, pues México es un país bastante abierto. México
exporta actualmente cada año alrededor de 600,000 millones de dólares e importa una cantidad similar. Si juntamos estas dos cantidades, eso equivale más o menos al 80% del Producto Interno Bruto de México. Eso es lo que es el volumen de comercio que México tiene en un año. Entonces, la parte de demanda externa, la parte de exportaciones, indudablemente ha sido un motor muy importante y lo seguirá siendo. Sin embargo, la parte interna, que está constituida por consumo privado y por la parte de inversión, antes de la pandemia y después de la pandemia tenía un rol pues un poquito más aletargado o menos dinámico. Si vemos, por ejemplo, antes de la pandemia teníamos prácticamente un crecimiento nulo en las fuentes internas de crecimiento, que hoy empieza a verse un poco distinto. Si vemos, por ejemplo, la tendencia que ha mostrado este componente desde la última parte del 2022 y hacia el primer trimestre del 2024, podemos ver cómo pues este componente de demanda interna por primera vez en varios años ha mostrado un dinamismo más fuerte que, por ejemplo, la parte externa. Entonces, creemos que estos cambios en estas tendencias podrían proveer de un poco más de resiliencia para el panorama que les platicaba hace unos minutos. Ahora, ¿a qué se debe esa dinámica y que creemos que puede pues, proveer, digamos, un piso relativamente más sólido para la parte de crecimiento? Tiene que ver con dos temas, con la parte de consumo privado y con la parte de inversión. La parte de consumo privado creemos que está últimamente favorecida por la dinámica que hemos estado viendo en el mercado laboral. Si observamos, por ejemplo, la gráfica del lado izquierdo, ahí tenemos la tasa de desempleo, tanto urbana como rural, y podemos apreciar cómo, pues desde que tenemos información para esas series en 2006 a el mes de junio del 2024, seguimos observando un mercado laboral bastante apretado. ¿Qué quiere decir esto? Que la demanda que las empresas tienen por trabajadores sigue siendo una demanda fuerte y sigue, digamos, haciendo que la tasa de desempleo se mantenga pues en niveles relativamente bajos con respecto a la serie histórica que vemos ahí. Evidentemente este comportamiento no es generalizado, no es homogéneo entre todas las industrias y entre todos los estados, pero sí creemos que hay estados y hay industrias que están teniendo un crecimiento importante y que seguramente tendrán una resiliencia importante en los siguientes trimestres que de alguna forma deberían de seguir favoreciendo esta dinámica en el mercado laboral. A raíz de esta demanda que hay por trabajadores, hemos empezado también a ver un cambio, por ejemplo, en la dinámica de los salarios. Si ustedes ven aquí en la gráfica de en medio, tenemos pues un poquito la dinámica de los últimos años antes de la pandemia y hasta mediados del 2024, hasta agosto del 2024, y podemos apreciar cómo justamente a raíz de la demanda por trabajo, el salario de cotización diario que tiene un trabajador en el IMSS en promedio, pues sigue creciendo todavía a un ritmo de un dígito alto. Y esto ya en un panorama en el cual tenemos pues una inflación que está oscilando, viene de niveles un poquito arriba de 5% y que estará moviéndose hacia la parte media de 4% en los siguientes meses. Entonces, eso de alguna forma ha generado que en términos reales, además del flujo de sueldos y salarios asociado al mercado laboral, también estemos viendo ahí una cierta ganancia, pues que está permitiendo tener un poco más de resiliencia en la parte del consumo privado. Y en el tema de la inversión, que probablemente pueda haber, digamos, algunos trimestres un poquito más retadores hacia adelante, sobre todo de cara al cierre del 2024 y hacia el 2025, pero podemos apreciar también cómo viene de un ritmo de crecimiento relativamente importante que últimamente ha empezado a moderarse y creemos que esa moderación continuará en los siguientes trimestres, pero lo que queríamos mostrarle con esta gráfica era pues la dinámica que habíamos estado viendo, en donde prácticamente antes de la pandemia teníamos una tendencia a la baja prácticamente de los tres componentes que hacen a la inversión fija bruta, que no es otra cosa más que inversión en activos reales, y podemos apreciar cómo tanto la parte de construcción como la parte de maquinaria importada y la parte de maquinaria local tenía una tendencia negativa que se hace aún más grande en la pandemia. Luego viene una fase de recuperación y hacia la última parte del 2022 y hacia la fecha empezamos a ver que, digamos, hacia finales del 2022 tocamos los niveles prepandemia y en 2023 y a la fecha
hemos estado viendo un dinamismo que ubican estos componentes por arriba de los niveles que había antes de la pandemia. Nosotros creemos que a pesar de los retos que hay en este tema y evidentemente siempre tener mayor certidumbre va a abonar a que siga creciendo este componente y eso va a ser importante en los siguientes meses, pero creemos que lo que está detrás de esto o la parte estructural detrás de esto tiene que ver justo con una tendencia a nivel global que estamos observando en HSBC, no solamente con los datos que tenemos disponibles, sino también con la conversación que tenemos con, digamos, nuestros colegas en distintas regiones. Y ahí en donde seguramente ustedes ya han escuchado en bastantes foros el tema de la relocalización de cadenas de producción, nosotros creemos que es algo que efectivamente se está dando, que indudablemente hay muchos retos en el camino y hay muchas cosas que se pueden hacer mejor para detonar esta tendencia a un ritmo todavía más rápido, pero nosotros lo que creemos que hay detrás de esto es pues justamente lo que representa América del Norte como bloque comercial y como bloque de consumo. Si vemos esta gráfica en la parte inferior izquierda de la pantalla, tenemos una fotografía de qué porcentaje importó cada país en 2023 de las importaciones a nivel global. En rojo destacamos los países de América del Norte, el caso de Estados Unidos, Canadá y México. Y yo creo que es bastante relevante ver cómo este bloque comercial en 2023 importó 18.1% de las importaciones a nivel global, lo cual en otras palabras quiere decir que 1 de cada 5 bienes que se importaron en el mundo se importaron hacia América del Norte, o los importó América del Norte. Entonces, esto claramente hace que la región sea un bloque de consumo bastante relevante a nivel global, evidentemente de la mano de Estados Unidos, y justamente el hecho de que sea un bloque comercial tan relevante y de consumo tan relevante, lo que ha generado, pues prácticamente, no solo con la pandemia, sino unos años antes, ¿no? Cuando empieza esta dinámica de tarifas entre Estados Unidos y China, empezamos a ver un esfuerzo por parte de muchas empresas a nivel global por tratar de mitigar sus riesgos asociados a cadenas de producción. Esto es algo que hemos escuchado ya, digamos, por bastantes trimestres. Ahora, ¿qué datos hay que sustenten que esto efectivamente está sucediendo? El que más nos gusta mostrar son estos que están de aquí del lado derecho, particularmente en la parte superior derecha, en donde ustedes pueden apreciar quién le vende o cuál es el rol de China, Canadá y México en cuanto a la venta de productos a Estados Unidos en los últimos años. Como les platicaba, este cambio y este esfuerzo de las empresas globales por mitigar este tipo de riesgos asociados a cadenas de producción surge a raíz de los aranceles que Estados Unidos y China se empiezan a imponer y después se, digamos, acrecenta con la pandemia y con lo evidente que fue durante la pandemia, el riesgo de tener una concentración tan grande en una sola región en el mundo, que cuando está cerrada o cuando opera, digamos, de manera distinta, pues prácticamente tiene un impacto a nivel global en la economía. Y ustedes pueden apreciar en la parte superior derecha cómo este proceso ha sido gradual. Hacia 2016, China tenía una participación del 22% del mercado en Estados Unidos, lo cual quiere decir que Estados Unidos, de cada 100 productos que importaba, 22 provenían de China. Era sin duda el mercado más dominante en el mercado de Estados Unidos. Hoy, 2024, China tiene ligeramente menos del 14% de la participación del mercado, es decir, han perdido alrededor de 8 puntos porcentuales de ese mercado. Otras economías, evidentemente, han sido las que se han beneficiado de esta pérdida del mercado de China y particularmente economías, por ejemplo, del sudeste asiático, han sido favorecidas de manera importante. Y el caso de México también, aunque lo ha hecho a un ritmo lento y nuevamente enfatizando, aunque hay muchas cosas que se pueden hacer mejor para catalizar esta ganancia de la participación de mercado, pues hoy México prácticamente tiene un poco más de 15.5% del mercado en Estados Unidos, se ha convertido en el principal vendedor de productos hacia Estados Unidos y pues eso es lo que creemos que está detrás de estas tendencias estructurales y de lo que hablaba hace unos minutos. Ahora, la otra cara de la moneda, que es Estados Unidos, ¿a quién le vende y cómo ha cambiado esa dinámica? Eso se puede apreciar en la parte inferior del lado derecho y ahí podemos ver algo muy distinto a lo que acabamos de hablar en la parte superior. Cuando vemos
Estados Unidos, cómo le ha vendido a Canadá, México y China, tenemos tendencias bastante estables, es decir, ahí no hemos visto un cambio muy significativo en la parte de comercio global. Pueden apreciar cómo pues Canadá sigue siendo el principal país destino de los productos que vende Estados Unidos, México en un segundo lugar y China por debajo de estos dos países. Entonces, el mensaje que me gustaría dar en esta lámina es: estamos efectivamente viendo una recomposición en las cadenas globales de producción, pero en donde se está dando el cambio más importante es en quién le quiere vender y en quién le está vendiendo a la zona de América del Norte, particularmente a Estados Unidos, y ahí pues evidentemente creemos que México pues es un país que tiene condiciones y tiene una integración pues que se ha venido construyendo en las últimas 3 décadas y que creemos que va a seguir siendo pues un pilar estructural importante de cara a los siguientes años, en donde nuevamente enfatizo, habrá que ver cómo se atacan pues digamos que algunos de los obstáculos que siguen existiendo a nivel local, ¿no? Y a nivel global. No olvidemos que tenemos unas elecciones en Estados Unidos el 5 de noviembre. Nosotros la expectativa que tenemos es que independientemente de quién pueda ganar, creo que es, digamos, del beneficio de los dos países mantener este tratado de libre comercio, y donde si bien esperamos que haya una revisión de cara al 2026 como lo establece el tratado actual, creemos que el escenario base pues es que evidentemente se siga manteniendo, probablemente con algunos ajustes en algunos temas y con una búsqueda de certeza a raíz de los cambios recientes que hemos venido escuchando, pero creemos que es del interés de la región mantener justamente este dinamismo en la parte comercial, que como ustedes pudieron apreciar, le da, digamos que una posición distinta a la región con respecto a otras regiones en el mundo. Y ya para ir cerrando algunos temas, la parte de inflación, como les platicaba, tuvimos ahí bastantes retos durante 2022, todavía 2023. Hoy en día pareciera que muchas de estas presiones empiezan a mitigarse. Prácticamente muchos de los choques que hubo por falta de algunos componentes, etcétera, o por una demanda muy fuerte, por ejemplo, a raíz del estímulo fiscal que hubo en otros países, pues estas presiones inflacionarias hicieron que la inflación en México llegara a tocar niveles de casi 9% a mediados del 2022, y prácticamente desde entonces hemos empezado a ver una tendencia gradual a la baja. Hoy la inflación en México se encuentra rondando prácticamente el 5% y creemos que con una tendencia a la baja que podría continuar en los siguientes meses. Y el componente más relevante, y por lo cual tenemos la expectativa en HSBC de que vamos a seguir viendo un proceso desinflacionario, tiene que ver con la parte de mercancías y de servicios, algo que se conoce como el componente subyacente, el cual pues tiene una tendencia un poquito más estable y actualmente se encuentra rondando los niveles de 4%, ¿no? Entonces creemos que hay un cambio importante ahí y creemos que ese proceso debería de continuar. Y esto lo digo pues justamente por la implicación que vemos para toda la parte de financiamiento que viene hacia adelante, para toda la parte de tipos de interés, para la parte de tipos de cambio, pues que son dos variables en México bastante relevantes. Aquí, y la razón por la que hablé muy rápidamente de inflación, pues era para poner un poco en contexto cuál es la dinámica que esperamos en las tasas de interés hacia adelante. Creo que aquí esta gráfica del lado izquierdo ilustra pues de manera clara lo que estaba diciendo hace algunos momentos sobre estas reacciones extraordinarias que tuvieron que hacer algunos bancos centrales. En México prácticamente en esta ola pues digamos inflacionaria que surge durante la pandemia, Banco de México tiene que subir 725 puntos base su tasa de referencia para llegar a un pico de 11.25%. La última subida que vimos fue en marzo del 2023, posteriormente se mantiene durante un año entero este nivel de 11.25% con la idea de mitigar algunas de las presiones que afectaban a la inflación, y lo que estamos empezando ya a ver en México pues es pues un proceso de normalización en las tasas de interés, en donde a lo mejor vamos a seguir viendo una postura restrictiva. Por postura restrictiva me refiero a tasas relativamente altas con respecto a lo que se requiere, pero con mucho espacio o con espacio para empezar a ver disminuciones continuas y graduales en la tasa de interés. Este año 2024, si ustedes recuerdan, en marzo
se entrega el primer recorte de 25 puntos base para llevarlo a un nivel de 11%. Después viene una pausa en la junta de mayo y en la junta de junio, justamente por la volatilidad que había en el tipo de cambio. Pero en agosto se decide retomar o entregar un segundo corte de 25 puntos base para llegar a una tasa nominal de 10.75%. Y creemos que lo que sigue hacia adelante, tan pronto como la siguiente semana, el 26 de septiembre, hay decisión de Banco de México, es empezar a ver recortes de 25 puntos base de manera consecutiva por 3 factores. El más importante es justamente el que les platicaba. El panorama inflacionario, si bien sigue presentando riesgos, creemos que se encuentra en niveles bastante más manejables, con una tasa de inflación anual subyacente en 4%. En segundo lugar, la dinámica que les platicaba al principio sobre la moderación en el crecimiento de la economía. El año pasado la economía mexicana crece alrededor o ligeramente por arriba de 3% a tasa anual. Este año probablemente México crecerá entre 1.2 y 1.4% según nuestros estimados, y el siguiente año el consenso, el mercado está esperando que la economía mexicana pueda crecer pues algo similar, ¿no? En la parte entre 1 y 1.5%. Entonces, esta moderación en la actividad económica, pues también se espera que venga acompañada de menores presiones inflacionarias, y eso pues también favorezca, digamos que condiciones para cortar la tasa de interés. Y en tercer lugar, lo que les platicaba al principio, por primera vez desde el 2020, mañana la Reserva Federal en Estados Unidos va a recortar sus tasas de interés. Nuevamente el mercado sumamente dividido sobre si van a ser 25 o van a ser 50 puntos base. Nosotros pensamos que van a ser 25 puntos base y así va a continuar en lo que resta de este año y hacia 2025. Pero este cambio, evidentemente por la integración tan fuerte que hay en Estados Unidos y México, sería un tercer factor que pues digamos le daría soporte a esta nueva dinámica en las tasas, ¿no? Básicamente nosotros esperamos que pues el costo del financiamiento se reduzca en 75 puntos base en lo que queda de este año para llegar a una tasa de 10%, y que el siguiente año podamos seguir viendo la continuación de este ciclo y ver una tasa nominal aproximadamente alrededor de 8% para final del siguiente año. Eso, como les platicaba en un principio, pues debería seguir siendo una postura restrictiva, lo cual no significa otra cosa más que la postura que va a seguir teniendo la tasa real, es decir, esta tasa nominal menos las expectativas de inflación, va a seguir siendo o va a seguir estando en un nivel adecuado para seguir atacando estas posibles presiones inflacionarias que hay. Entonces, creemos que las condiciones para ver esta dinámica se están alineando de manera bastante importante. Y para terminar, pues un tema bastante recurrente es el tipo de cambio, ¿no? Yo creo que ahí hemos visto una volatilidad bastante fuerte, ¿no? Sobre todo con la dinámica que teníamos en los primeros meses del año y hacia 2023, en donde prácticamente pues el tipo de cambio llegó a tocar niveles de 16.50, incluso un poquito más apreciado que eso durante abril y mayo, y hoy estamos viendo pues prácticamente un ajuste. Esta gráfica, nada más para darles una idea, es cómo se comportaba el tipo de cambio, el peso mexicano 90 días antes de la elección en la parte superior. Si la línea está arriba de 100, que es donde empieza 90 días antes, pues significa que el tipo de cambio normalmente llegaba entre 3 y 9% depreciado al día de la elección, ¿no? Por eso estábamos muy acostumbrados a escuchar que siempre mayo y abril antes de una elección eran bastante volátiles. Y en el caso del 2024 fue algo muy distinto, ¿no? Vimos un tipo de cambio que estaba pues favorecido por digamos posiciones a nivel global, en donde prácticamente con las tasas que les acabo de presentar, teniendo una tasa real superior a 7%, que prácticamente muy pocas economías emergentes tenían, pues había un apetito importante, y lo que hemos visto en los últimos meses pues es justamente un ajuste bastante fuerte que es distinto, por ejemplo, a los últimos ciclos que habíamos estado viendo, ¿no? Si vemos, por ejemplo, 2000, 2006, 2012, 2018, podíamos ver pues un comportamiento lateral o una ligera apreciación del tipo de cambio, y hoy lo que vemos por factores globales y por factores locales, pues es justamente un ajuste de manera más importante
de más o menos 16 o 15%, dependiendo del día que lo miremos. Y creemos que a los niveles a los que estamos llegando actualmente, en la parte baja de los 19 pesos por dólar, la parte alta de 18 pesos por dólar, probablemente sea un rango que vemos más estable hacia los siguientes meses, con pues todo el panorama que les acabo de platicar, ¿no? Y con el contexto que les acabo de platicar. Entonces, creemos que ese rango de 18 altos, 19 bajos, 19 medios, pues posiblemente va a ser un rango que prevalezca hacia el cierre de este año y 2025. Y para terminar, pues yo creo que hay pues bastante atención en muchos factores locales. Nosotros creemos que el tema de las finanzas públicas y el presupuesto pues va a ser una muy buena oportunidad para tener una comunicación, para que los mercados puedan tener, digamos, un seguimiento en cómo se espera que evolucione el tema fiscal. La expectativa que hay, como ustedes saben perfectamente, es que pues después de haber visto una ampliación en los déficits en 2024, el siguiente año podamos ver déficits fiscales más acotados, digamos. Este año se espera que el déficit total sea de más o menos 5.9% del PIB. Nosotros estimamos que para el siguiente año podamos ver algo más bien rondando los 3.5% del PIB, y si esto se materializara o si esto se mostrara, por ejemplo, en la propuesta del presupuesto, pues creeríamos que sería algo que los mercados podrían ver con buenos ojos y pues sin duda va a ser uno de los temas de aquí a cierre de año que probablemente más atención van a estar generando. Entonces, pues prácticamente, y para concluir, para resumir, creemos que en la coyuntura global que se ve retadora por esta desaceleración que vemos en distintas regiones, en donde la inflación ya también está cediendo de manera más importante, pues vamos a empezar a ver acciones distintas por parte de los bancos centrales. México, pues digamos que dentro de este contexto estará siguiendo un patrón muy similar, ¿no? Con crecimiento un poquito más moderado, con también una inflación un poco más cercana al objetivo que tiene el Banco Central, y que esto pueda detonar pues un ajuste más importante en el costo del financiamiento hacia los siguientes trimestres, y probablemente ya operando con un tipo de cambio no tan sobreapreciado como estaba hacia el mes de mayo o abril, sino más bien en un rango que creemos que está pues más cercano al valor justo del peso, que debería estar entre los 18.50, 19.50 como comentaba, y creemos que esas condiciones más lo que se pueda presentar en la parte fiscal pues indudablemente van a ser temas relevantes de cara a los prospectos de la economía en los siguientes trimestres. Entonces, eso sería todo de mi parte. Nuevamente les agradezco mucho por la atención, les agradezco mucho al Consejo por la invitación. Como siempre, un gusto y que tengan muy buen día a todos. Gracias. Extraordinario, Carlos, muy amable por tus comentarios. Estoy seguro que toda esta información valiosa, tu participación en este panel nos abre los ojos. Creo que hiciste el comentario sobre resiliencia, importantísimo. La tasa de desempleo que estamos sufriendo, no cabe duda que no debemos soslayarla. El principal vendedor de México, Estados Unidos a nivel mundial, el analizar las expectativas, actuar con el conocimiento de esas para ver qué es lo que tenemos que hacer para toma de decisiones, y el recorte de la tasa de interés en Estados Unidos nos va a resultar sumamente importante, porque el efecto que eso pueda tener en México repercute. Tú decías que hablaba allá del 25 y acá del 50-75, nos hace ver que tenemos que analizar cómo está nuestro financiamiento, el que debemos de tener, el que tenemos contratado, y cómo hacerle frente a nuestro servicio de la deuda. Y por último, el costo de financiamiento y el tipo de cambio también resultan indispensables. Con todo esto, el material que ustedes vieron aquí está dentro de las presentaciones y creo que nos va a ser de mucha utilidad. Gracias, José Carlos, por tu presentación y enhorabuena. Gracias. Muchas gracias.